gracias por estar aquí. Gracias y la recomendación especial de estar hoy con los oídos muy abiertos. Solo hemos empezado y ya hemos tenido una muestra de lo que va a ser esta tarde. Cuando Manolo me hizo el regalo de decir que presentara Prado, pues hice un experimento a mi alrededor, sin valor científico, Pregunté a la gente que tengo cerca, gente que conozco, quiénes eran las beguinas. Al margen de alguna respuesta chusca, que ya te contaré en privado, las respuestas mayoritarias se dividieron en dos: mi idea y una serie de televisión. Tengo que decir que entre esas personas a las que pregunté había mucha gente que frecuenta nuestras iglesias y nuestros templos. Entre ellos y ellas el desconocimiento era mayoritario. Bueno, pues con la joya que hoy tenemos aquí, las dos joyas, esto se lo roba Manolo, la joya de mi izquierda y esta joya que es suya, vamos a adentrarnos en esa realidad, las de unas mujeres muy desconocidas que supieron aunar mística y cuidado de los débiles. Y nos lo va a presentar Prado Pérez de Madrid, que es la autora del libro, que sabe mucho de cuidados, porque el libro tiene el subtítulo Las beguinas, la espiritualidad de la madre de los cuidados. Sabe mucho de cuidados porque es médico por la Universidad Complutense de Madrid, en ejercicio, porque además también se ha ocupado de los cuidados desde la calidad más perfecta, que es la política, a través de la Concejalía de Bienestar Social de Daimiel y como delegada de Bienestar Social de la Consejería de Bienestar Social de Ciudad Real, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y también porque cuida de 4 hijos, que a lo mejor ahí es donde tiene la matrícula de honor. Y sabe mucho de mística, como buena música también en ejercicio, cantautora, miembro del grupo Aura Música, y antes que este libro, El Beso de Dios, con la edición y con la producción de un CD, el 4 de Aura Música, Trovadoras del Amor, con esta canción y otras tantas, otras 11, con la mística de las beguinas. Las beguinas, mujeres que viven esa mística alternativa, esa mística dentro de la iglesia, sin salirse de ella, aunque les costara a veces el precio de la vida, y de las que hoy queremos que nos hable, porque también son para nosotros espejo y posibilidad de una nueva espiritualidad. Claro, con muchas ganas de escucharte. Gracias. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por tu presentación, lo primero. Y deciros que estoy encantada de estar aquí en Burgos esta tarde tan fría de esta primavera que no quiere llegar. Y bueno, me gusta mucho, como lo que más me gusta en la vida es hablar de las beguinas últimamente. Últimamente hablo muchísimo de ellas. Llegaron a mi vida casi por casualidad, porque, como ha dicho ella, pues hice un disco sobre beguinas y en la editorial San Pablo me dijeron: oye, ¿por qué no escribes un libro ya que tienes todo el trabajo hecho? Y entonces pues me puse manos a la obra y escribí el libro, y entonces ahora las difundo con el libro y con el disco, las dos cosas. Cuando conocí a las beguinas no podía entender cómo algo, un movimiento tan grande y tan importante para la historia de la Iglesia, porque desde finales de la Edad Media han influido en todo el pensamiento de místicos de la Iglesia, cómo podía haber quedado tan oculto que nadie sabe quién son. Sí que yo hasta hace 6 o 7 años es que no tenía ni idea de quién eran, pero ni yo ni nadie, y le preguntas a la gente: ¿qué es eso? ¿Eso qué es? Y lo ha explicado muy bien Elena. Yo creo que hay que hacer justicia, y porque nos pueden aportar también mucho hoy. Hay que hacer justicia y traerlas al siglo XXI, porque son una referencia
fijarnos en las dos patas, como ha dicho bien Elena, la mística y los cuidados, que son los dos pilares en los que se sustenta toda la vida de las beguinas. Y bueno, yo también creo que hay que introducirlas en la materia de formación de la enseñanza. Yo ahora, por ejemplo, estoy dando un curso para los profesores de religión de la diócesis de todo Castilla-La Mancha, y están alucinados de cómo una cosa así ha podido permanecer oculta durante tanto tiempo, cómo ha podido callarse la voz de la mujer en la Iglesia de esta manera tan radical y durante tantos años, durante tantos siglos, de tal manera que no sepamos nada de ellas. Pues bien, mirad, las beguinas tuvieron unos antecedentes. No fue un movimiento que surgió así de la nada, sino que hay unos antecedentes. La Edad Media no es esa época tan gris que nos han querido hacer ver. Fue una época donde hubo también grandes mujeres, reinas, abadesas con mucho poderío, escritoras, visionarias, de todo, ¿no? Y los monasterios femeninos en la Edad Media fueron también un centro importante de espiritualidad y de cultura. No es todo tan gris como nos lo han contado. ¿Qué ocurrió? Que en esa época había un exceso de mujeres, porque los hombres se habían ido a la guerra y muchos habían muerto. A todo eso se añade todas las enfermedades y las pestes que había. Entonces había un exceso de mujeres. Había una inquietud y una efervescencia espiritual grande, pero las mujeres no podían ir a los monasterios porque muchos de ellos estaban ya colapsados y solo admitían a gente que tenía dote. Entonces la gente que no tenía dote pues no podía acceder a un monasterio. Otro hecho importante fue la aparición de las órdenes mendicantes, los franciscanos y los dominicos. Los franciscanos y los dominicos se alejan, antes las órdenes, los conventos, en los benedictinos, el Císter y todo eso estaban siempre apartados de la ciudad. Pero los franciscanos y los dominicos se insertan en el núcleo de la ciudad. Se insertan porque son órdenes mendicantes y no son de clausura, empiezan a salir y a ejercer también su labor apostólica entre la gente. Y eso hizo que las beguinas crecieran al amparo de ellos, porque veían en ellas también como una forma laica de los principios que regían su ley, de los valores que tenían sus órdenes. Aparecen también nuevas formas de vida laical. Las reclusas, que eran unas mujeres que construían una celda al lado de un monasterio y se recluían a ellas solitas y se pasaban ahí toda la vida ellas solas, sin ver a nadie ni nada. Y luego también pues, aparecen las órdenes terciarias de las órdenes religiosas. Entonces, en todo este ambiente de efervescencia espiritual, pues surgen las beguinas. Surgen en el centro de Europa. Viven en medio de las ciudades, porque es donde más gente hay. No se van a ir al campo que no hay nadie, aunque son místicas, pero quieren vivir en el centro de la ciudad. Y empiezan a surgir poco a poco un grupo de mujeres, empiezan con esa efervescencia espiritual que tenían, están convencidas de que pueden ser santas siendo laicas y viviendo en medio del mundo. Pueden alcanzar una perfección espiritual y apostólica. Entonces, empiezan primero a cuidar enfermos y a rezar ellas solas desde sus casas, cada una desde sus casas. Poco a poco se van agrupando de una en una, de dos en dos, empiezan a formar ya grupos más grandes, de tres en tres, comienzan a rezar juntas, a llevar una vida espiritual de formación también juntas y a tener sobre todo un compromiso social importantísimo con toda la sociedad que tenían a su alrededor, con todos los pobres, con toda la fragilidad y la debilidad que veían a su alrededor, con lo que nadie quiere. Todo eso se dedican ellas a prestar toda esa asistencia social. Y son los dos pilares en los que se basa su vida. Llegaron a ser más de 200.000. Fijaos qué barbaridad, ¿eh? Más de 200.000 y estamos hablando del siglo XIII, que no estamos hablando del siglo XXI, que una ciudad enorme pues podría tener a lo mejor 20.000 habitantes o 50.000 como mucho, ¿no? Entonces, imaginaos más de 200.000. Se extendieron enseguida, pues igual que la semilla del grano de mostaza que se hace grande y se expande, ellas se extendieron
y se extendieron pues por los sitios más cercanos que tenían. Nacieron en la zona de Flandes, de Países Bajos, pues por Bélgica, Holanda, Francia, norte de Italia, llegaron hasta España, y en España estuvieron en la zona de Cataluña, Aragón, llegaron hasta Andalucía, y en Andalucía se les llamó beatas. Los beaterios que hay en Andalucía, muchos que veréis, pues son antiguos beguinatos, que ahora veremos lo que son los beguinatos. Entonces las beguinas solían vivir en comunidad, eran célibes, aunque ya digo que aunque solían vivir en comunidad, podían vivir también independientes. Eran célibes el tiempo que eran beguinas. Si luego podían salir de ser beguinas y casarse, o podían haber estado casadas, quedarse viudas y haber entrado al beguinato. No tienen ninguna regla aceptada porque ellas no querían tener ninguna regla. La rigidez que les daba una regla, además entonces todas las reglas de las órdenes religiosas incluían la clausura, todas. Entonces ellas querían estar en el mundo, no profesaron ninguna regla, tampoco se casaron porque querían ser libres. Casarse en la Edad Media suponía anular completamente tu libertad como mujer. Y luego pues estuvieron apoyadas, ya digo, por los franciscanos y por los dominicos. Bueno, una de las características de las beguinas es que fueron las primeras feministas de la historia, fueron protofeministas, mucho antes de que naciera el feminismo, muchísimo antes, claro. Entonces, ¿por qué fueron protofeministas? Lo primero, porque elegían su forma de vida. Ellas eran libres para elegir si querían vivir en solitario, si querían vivir de dos en dos, en una comunidad grande, como quisieran. Nadie les imponía nada. Lo segundo, en cuanto a su forma de vida, también podía haber mujeres que habían sido educadas entre beguinas, o luego beguinas que se hacían monjas, podían entrar y salir cuando quisieran de ser beguinas. Podían hacerse monjas, o podían casarse, o podían hacer lo que quisieran. Las viudas que se hacían beguinas. Vivían de su propio trabajo. Esto es algo totalmente revolucionario. El que alguien viva de su propio trabajo en la Edad Media, que una mujer viva de su propio trabajo en la Edad Media, ellas dejaron su vida, la vida que tenían, muchas eran nobles y tal, y se dedicaron a vivir de su propio trabajo. Por eso vivían y estaban insertadas también en el corazón de las ciudades. Por dos motivos, porque ahí encontraban trabajo, sobre todo en la industria textil. Hay muchas que trabajaron en la industria textil, que era lo que empezaba a surgir entonces en Europa, y también porque era donde más posibilidades de ejercer el apostolado, o acción social tenían. Elegían democráticamente a una maestra que era la que de alguna manera se encargaba de gestionar la comunidad, tanto en la cuestión material como espiritual. También atendía las necesidades espirituales de las beguinas, estaba pendiente de qué les ocurría, qué les pasaba, y es algo pues también nuevo que la eligieran democráticamente. Fijaos, Hildegard de Bingen, que no era beguina, Hildegard no era beguina, pero nació un siglo antes que las beguinas y se le considera precursora de las beguinas. En uno de sus libros que tiene, que se llama Causa y Remedios, o sea, la causa de las enfermedades y los remedios, las curas, ella decía, así textualmente como lo voy a decir, que la mujer era superior al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre estaba hecho de barro, Dios lo había hecho de barro. Y en cambio, por eso estaba aferrada a las cosas terrenales, pero la mujer estaba hecha ya de carne humana. Entonces era un ser superior, se podía encargar ya de cosas más elevadas, ¿no? O sea, era capaz de decir esto así y quedarse tan tranquila. Le daba totalmente la vuelta al capítulo 2 del Génesis, que dice que la mujer salió de una costilla de Adán, ¿no? Ella no quería ser costilla, entonces como no quería ser costilla, pues dijo que la mujer estaba hecha ya de carne humana y que era mejor. Fueron también insumisas discretas, no fueron tampoco grandes insumisas, pero muy civilinas, con mucha, ejercían la insumisión de una forma muy civilina. En cuanto a la formación, ellas entendieron que era importantísimo que todas las mujeres
no solo las beguinas, sino todas las mujeres, estuvieran formadas. Porque si la formación, aparte de que es lo que nos hace libres para elegir el conocimiento de las cosas, también era una fuente de progreso espiritual. El tener una formación nos hace progresar más espiritualmente. Entonces para ellas la formación era importantísima. Importantísimo que todo el mundo supiera es leer y escribir y aprender latín, porque entonces era la lengua como el inglés. Entonces todo el mundo tenía que saber latín, porque si no, es que no podían leer ningún libro. Todos los libros estaban hechos en latín. Entonces enseñaban, las beguinas que sabían enseñaban a las que no sabían. Pero es que incluso crearon escuelas de beguinas llevadas por ellas para gente de la calle, para niñas de la calle, para que aprendieran y tuvieran una formación importante. Tenían prohibido a la mujer el acceso a la universidad, pero las beguinas, muy finas ellas, lo que hacían es que hacían que la universidad llegara a sus casas. Entonces organizaban conferencias, cenas, encuentros con profesores de la universidad, para que los profesores de la universidad les trasladaran a ellas todos los conocimientos que daban en la universidad. Se atrevieron a comentar la escritura y a leerla, algo por supuesto prohibido para las mujeres. Y además la tradujeron a la lengua vulgar para que todo el mundo se enterara de lo que decía la Biblia, porque si no, no se enteraban de nada. Escriben en lengua vernácula por primera vez. Fijaos, ahora vamos a decir algunas de ellas, por ejemplo, Margarita Poret, fijaos su insumisión, le quemaron su libro en la hoguera, le prohibieron el libro, y ella, de los 122 capítulos que tenía su libro, en vez de dejar de publicarlo, y pues le añadió otros 16 capítulos más a su libro. O sea, y siguió difundiéndolo y tal. Y Legada de Bingen tuvo el valor de enfrentarse a los obispos de Maguncia, porque le habían prohibido que cantara en el oficio divino, que cantaran sus monjas. Y Legada era una persona polifacética, era música, y entonces componía música y la propia música que componía la cantaban en sus celebraciones litúrgicas. Pues bien, le prohibieron los obispos que cantaran las monjas porque decían que habían enterrado en los muros del convento a una persona que estaba excomulgada. Ella le hizo una carta en la que dice que esta persona en el último momento se arrepintió, que no estaba excomulgada y que les hace un alegato maravilloso. Yo no he leído otra cosa jamás de lo que es la música. Y Legada decía que la música es el único hilo que nos conecta con Dios, con el paraíso, que es el único hilo que tenemos de nuestra estancia, de cuando estuvimos en el paraíso, que a través de ese hilo, al cantar, al escuchar música, el sonido hace como una encarnación, hace presente a Dios en la tierra a través de la música, y que por eso la música produce esa transformación en el corazón del hombre cuando la escucha, porque le recuerda su estancia en el paraíso, como que revive otra vez su estancia en el paraíso. Aparte de hacer este alegato tan bonito como la música, al final les dice: todo aquel que prive en la tierra a Dios de la alabanza a través del canto, será privado también en el cielo de cantar en el coro, con el coro de los ángeles, las alabanzas a Dios. O sea, está diciendo a los obispos directamente que se van a condenar, vamos, y se atrevió a decírselo. Matilde de Magdeburgo, que está en las beguinas que vamos a ver, esta tuvo que recluirse en un monasterio casi al final de su vida porque había escrito un libro y en el libro hacía una crítica al clero de su época, que no tenía unas costumbres un tanto disolutas, y ella pues la criticaba, que un sacerdote no podía comportarse así. Y entonces la persiguieron, la querían matar y se tuvo que recluir en un convento. Bueno, aquí veis unas imágenes de grabados de la época, cómo están atendiendo a enfermos, socorriendo a pobres. Bueno, los beguinatos. Como el número de beguinas estaba aumentando y no sabían ya qué hacer, dicen, nos tenemos que organizar de alguna manera.
Entonces, la manera de organizarse a los dominicos de la diócesis, bueno, de la corte de Lille, en Francia, en el norte de Francia, se les ocurrió pedirle a las condesas, a la de Flandes y de Hainaut, que les diera un terreno. Entonces, en ese terreno hicieron como una especie de patio de beguinas, donde había muchas casitas de beguinas con un patio central y una iglesia común, que era donde ellas rezaban, y en muchos casos también había un hospital adosado. Entonces, este modelo se fue extendiendo por muchos sitios y se crearon auténticas ciudades de beguinas. Estaba cerrado por un portalón que se abría para garantizar la seguridad durante la noche, porque al fin y al cabo eran mujeres que estaban solas, no tenían la protección que tiene una orden religiosa, estaban en desamparo, entonces tenían un portalón, por la noche se cerraba, por la mañana se abría. Mirad, este es un ejemplo de un beguinato en un grabado antiguo, donde como están todas las casitas, la iglesia en el centro y rodeado todo de casas de beguinas. Este es un grabado antiguo. Este es como está hoy en día el beguinato de Brujas. Seguro que muchos de vosotros, alguno de vosotros ha pasado por allí. Pero igual se lo han explicado así de refilón, porque yo estuve una vez y no me enteré ni de lo que era. No es, aquí hay, esta es la iglesia, tal como está ahora mismo en Brujas. Y esta es una casa de beguina que la tienen como museo de cómo era. Porque, bueno, después el beguinato, cuando ya las beguinas desaparecieron, pues fue alguna orden religiosa, han ido a órdenes religiosas y ahora ya las casas las alquilan a particulares. Pero es un espacio que sobrecoge. Entras allí y entran así como unos escalofríos por los brazos que sobrecogen. Este es un patio interior de la casa de beguinas. Esta es también una parte de la casita. Aquí un grabado de una beguina cocinando y leyendo, trabajando, estudiando, formándose. Este es como está ahora. Como veis, es muy parecido, casi igual al grabado que acabamos de ver. Y es como se conserva la casa tal cual como era. Bueno, ahora hemos dicho que las dos cosas de las que hablaron las beguinas fue de la mística, los dos pilares en los que se sustentó su vida. La mística y el compromiso social. Vamos a ver ahora primero la mística y el compromiso social. La mística de las beguinas se basa en una relación con Dios sin mediaciones. Entonces, eso es también algo revolucionario. Que una mujer se atreva a tener una relación directamente con Dios sin ninguna mediación en la Edad Media, pues pensaba que tío era... No podía ser. Tú si querías relacionarte con Dios tenías que ir a la iglesia, tenías que estar con un sacerdote, hacerle una misa. O sea, era imposible que una mujer pudiera relacionarse directamente con Dios. Y esto es lo que hacen ellas. Establecen una relación de amor con Dios. Ellas utilizan la metáfora del beso, pero que no es tan metáfora como ahora lo veremos. Ellas lo cogieron también de otros místicos, de San Bernardo de Claraval, que también habla del beso. Hizo un comentario en Cantar en los Cantares maravilloso. Guillermo de Santierri, que también otro compañero de San Bernardo de Claraval. Y también de las primeras comunidades cristianas. En las primeras comunidades cristianas, el beso fue una costumbre que cogieron de los romanos. Y enseguida la adaptaron. ¿Qué tiene de revolucionario? Que los primeros cristianos el beso lo utilizaban en un espacio público, porque los romanos el beso siempre lo hacían en privado. Pero los primeros cristianos intuyeron que el beso tenía una capacidad de carnalizar esa nueva relación que se había establecido entre ellos con Dios y con los hermanos. Era una forma de darle carne a esa relación. Entonces, enseguida lo incluyeron como hábitos en sus comunidades. El beso era un signo de unidad. Los primeros cristianos se sentían uno con el beso. Solían hacer el beso o bien al principio de la Eucaristía o bien al final. Cuando lo hacían al principio,
según la época de Cipriano o de Tertuliano. Tertuliano es anterior a Cipriano, según la época que fuera, unos lo hacían al comienzo y otros al final. Entonces, el beso, ellos decían, se basaron en la cita de Mateo 5, cuando vayas a llevar tu ofrenda al altar, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, para ellos, el beso lo hacían al principio y una vez que ya estaban reconciliados con su hermano, pues podían participar en la Eucaristía. En otras ocasiones se hacía al final de la Eucaristía. Y el beso era el signo de reconciliación. Ya habían comido el pan y se reconciliaban a través del beso. Y ese signo de reconciliación era tal que si no se habían reconciliado, decían que la misa no era válida, no les valía. Tanta importancia le daban al beso que los catecúmenos no podían participar del rito del beso hasta que no estuvieran bautizados. No podían participar del rito. Para ellos el beso era signo de unidad, les hacía sentirse uno, signo de fraternidad, se sentían todos hermanos, de reconciliación. En este momento se perdonaban todo aquello que tenían que perdonarse. Era un signo de paz. Después de la reconciliación viene la paz. Entonces el beso, le llamaban el beso santo o el beso de la paz, era un signo también, era lo que les proporcionaba esa paz interior. Un signo de igualdad, porque ante el beso todos eran iguales. Igual se relacionaba la señora noble que el más pobre que hubiera, que fuera cristiano. Era algo que los igualaba a todos. Era un signo de igualdad, de identidad, porque solo los cristianos hacían esto. Entonces para ellos el beso era un signo de identidad cristiana. Y en este signo de identidad, fijaos cómo sería que la importancia que le darían al beso, que San Pablo en muchas de sus cartas habla del beso, habla de la importancia del beso y les dice, vamos, tengo aquí las citas si queréis, en los Tesalonicenses, por ejemplo, la primera de los Tesalonicenses en el capítulo 5 termina diciendo, y acordaos de daos el beso santo de la paz. En Corintios también vuelve a repetir, y saludaos con el beso santo, el beso de la paz. San Pedro en la primera carta dice, un más cariñoso, y saludaos con el beso del amor. O sea que era algo que tenían que recordarlo porque en realidad era algo contracultural, pero a ellos le daba esa satisfacción de sentirse, una vez que habían comido el pan de Jesús, de sentirse todos uno, y era dar corporalidad a esa nueva relación social. Era como decir, es cierto esto que nos ha venido a traer Cristo al mundo, ¿no? Es cierto que somos una nueva realidad. Entonces, las beguinas introducen el tema del beso en su mística. Para ellas el beso fue muy importante. Viven los dos tipos de mística. La mística de la esencia, que es decir, que nosotros venimos de una realidad de Dios y somos de Él y tenemos que retornar a Dios. Esa es la mística de la esencia. Pero luego desarrollan también otra mística, que es la mística nupcial, que aquí es cuando empieza a aparecer la mística nupcial. La mística entre Dios y ellas son amantes. Hay un compromiso de amantes, como un compromiso matrimonial. Su espiritualidad está basada en ese beso. Ellas reciben ese beso de Dios, sienten esa experiencia de sentir a Dios que las besa, y eso hace que extiendan ese amor a los demás. Y por eso pues, atienden a todo el que tenían a su alrededor. Utilizan muchas de ellas un lenguaje cortés para describir esta experiencia del beso. Y es que la literatura cortés era lo que se llevaba en la época, y ella, sobre todo, las beguinas quieren que la mística sea algo que se socialice entre todos, que no sea algo de unos cuantos privilegiados, sino que todo el mundo pueda gozar de esa experiencia mística, porque en realidad la mística es algo al alcance de todo el mundo. Solo tenemos que abrirnos un poco a Dios para poder gozar de una experiencia mística. Entonces ellos quieren que eso que han sentido lo conozca todo el mundo.
mundo. ¿Y qué manera de conocerlo? Pues explicarlo de una forma y de un lenguaje que vaya a hablar todo el mundo, ¿no? Como es el lenguaje cortés. Entonces ellas utilizan un lenguaje cortés para describir esa experiencia de Dios, esa experiencia que tienen, religiosa que tienen en su trato con Dios. Y sobre todo, pues, esto es lo que hacen ellas. Hablan del beso. Por eso utiliza el lenguaje este del beso. Bueno, pero aceptar el beso de Dios es también aceptar sus lágrimas. También es seguir a Cristo en las lágrimas, en el sufrimiento. Entonces las beguinas comprenden rápidamente que su experiencia mística no se puede quedar en ellas, sino que tienen que lanzarla fuera. ¿Y cómo la lanzan fuera? Sufriendo por lo que Dios sufre y limpiando, enjugando las lágrimas de los que tienen a su alrededor. Entonces las beguinas pues se dedican a eso, a cuidar a todo el que tiene a su alrededor. Crearán hospitales, crean recursos también para atender a los que tienen a su alrededor. Exteriorizar ese dolor de Cristo una vez que lo han conocido y llevarlo a la esfera pública es algo reivindicativo. No es lo mismo llorar en el cenáculo asustado que llorar a los pies de la cruz, cuando ese llanto es un llanto reivindicativo que nos hace tomar partido. Y eso es lo que hicieron ellas. No llorar, sino quedarse llorar pero fuera, atendiendo y poniendo los medios para atender a la gente. Comprendieron que el sufrimiento es un lugar decisivo de revelación de Dios. Dios no solo se revela en ese encuentro místico que ellas tienen, sino que Dios se revela en el sufrimiento y ven el sufrimiento de los demás como un lugar también de adoración de Dios. Y eso es lo que las llevó a cuidar a los más dependientes y a los más vulnerables de la sociedad. Atendieron desde el amor. Y esto sí que lo podemos aplicar también nosotros hoy. Humanizar los cuidados. Esto nos lleva a humanizar los cuidados, que es lo que ellas hicieron. No atendieron de cualquier manera a la gente. Vale, aquí están todos, los metemos en el hospital y vale, uno más. No. Atendieron desde el amor, atendiendo también las necesidades espirituales de todos los que estaban atendiendo. Ojalá hoy día podamos humanizar los cuidados y establezcamos protocolos de ternura en nuestras residencias de ancianos, en nuestros hospitales, en los centros donde atendemos, en los albergues, en todos los sitios donde atendemos a los más pobres y los más desfavorecidos de la sociedad. Y le dotaron a los cuidados de una dimensión política, de una dimensión pública. Ellas crearon hospitales, los primeros hospitales que se conocen los crearon las beguinas. ¿Por qué? Porque era un sitio donde podían atender a la gente. Era más fácil atenderlos en el hospital que no en sus casas. Podían disponer de más medios, más recursos y era más sencillo para ellas. Podían prestar una mejor atención. También nos tiene que llevar esto a nosotros buscar los recursos. Si queremos seguir un poco la estela de las beguinas, a proporcionar y a promocionar recursos para que la gente más desfavorecida pueda ser atendida. Y también cuidar al cuidador. Los cuidados han estado siempre muy devaluados, siendo algo tan importante de la sociedad, siempre han estado en manos de mujeres a lo largo de los años. Afortunadamente, el movimiento feminista ha hecho que los cuidados salgan de la esfera privada a la esfera pública. Y entonces nos damos cuenta que ¿quién atiende ahora a los ancianos, a los niños, si la mujer está trabajando en la esfera pública? Entonces hay que dotar esta dimensión también pública de los cuidados, atender al cuidador, estar pendiente también del cuidador y que tenga también un salario digno ese cuidador. Eso es también trabajar dentro de la órbita, como lo hicieron las beguinas. Este es un escrito que se descubrió de una beguina, un texto que apareció. Si algún pobre me pidiera, yo le daría. Si estuviera en dolor, yo lloraría con él. Si estuviera desconsolado, yo lo confortaría. Si no pudiera moverse, yo lo llevaría.
Si estuviera ciego, yo lo conduciría. Si tuviera hambre, yo lo saciaría. Si estuviera desnudo, yo lo vestiría. Si tuviera frío, yo lo calentaría. Si estuviera de camino, yo lo alojaría. Esta es lo que describe cómo era la raíz y el valor que las beguinas daban a cuidar y atender a los demás. Aunque las beguinas, ya pasan así un poquito rápido por esto, pero aunque las beguinas no tuvieron ninguna regla, hay un documento que se encontró en Francia, que data del siglo XIII, se encontró hace poquito, y que es un documento donde vienen como unas recomendaciones. No es una regla con prohibiciones, sino todo lo contrario. Es una regla en la que dice qué es ser beguina. La traducción de este documento está en francés antiguo, la ha hecho Silvia Vara, es otra mateóloga de Madrid, y ha hecho la traducción de este documento. Dice que un auténtico amante es el que ama con autenticidad a Cristo. Eso es así como empieza la regla. ¿Y qué es amar con autenticidad a Cristo? Pues ella dice que hay 12 signos, pues querer lo que quiere Cristo, odiar lo que odia Cristo, el pecado, ir con frecuencia y conocer con frecuencia el corazón de su amigo, pasar rato con su amigo, la oración, sufrir por lo que sufre su amigo. Es decir, se dan como una serie de recomendaciones de lo que es ser beguina. También se dicen algunas recomendaciones de la manera de vestir, que sean recatadas, tal. Se dan también algunas recomendaciones de lo que es ser beguina. Tiene 4 pilares. Los auténticos amantes viven 4 pilares: la pureza, la pobreza, la humildad y, el más importante de todos, el amor o la caridad. Eso es lo que dicen ellas. Recomiendan la oración personal y la oración comunitaria. La oración personal por las mañanas después de maitines y por la cena después de completas. Y luego la oración comunitaria. Y tienen que tener un padre o madre espiritual, algún confesor, y luego una única obligación: que los corazones se hallen unidos en el amor a Jesucristo. O sea, la única obligación que tiene toda la regla es una recomendación a la unidad en el amor a Jesucristo. Bueno, y vamos a pasar, porque no sé cuánto todavía, vamos a pasar rápidamente por algunas de las beguinas que me parece importante que conozcáis. Por ejemplo, Margarita Poret, que es una de la que os he comentado antes, la del libro, es una de las más importantes. Voy a poner todo así rápido y lo vamos viendo. Nació en Valenciennes entre 1950 y 1960. De ella sabemos muy poco porque las beguinas no tenían un biógrafo que les hiciera una biografía, pero sí que tenían las beguinas. De esta, por ejemplo, tenemos las actas de su proceso inquisitorial, porque murió quemada en la hoguera. Ya me has dicho que el libro pues no le hizo mucho caso a las recomendaciones y murió quemada en la hoguera, pero es muy bonito todo el proceso, es muy bonito. Parece que se formó en una escuela de Valencia y sobre todo se piensa que era copista. Había cerca de su casa un monasterio de cistercienses y entonces ella parece ser que trabajó como copista en la biblioteca y entonces por eso pudo hacer muchas copias de su libro. Esta era una beguina que vivía sola, no vivía en comunidad. Le llamaban la beguina clériga porque tenía unos conocimientos en teología bestiales. Sabemos que vivía sola por lo que ella misma cuenta en el libro que escribió. Escribió un libro, me voy a poner todo así, un libro que es El espejo de las almas simples. El espejo de las almas simples es un libro experiencial, no es especulativo. Ella contaba su experiencia de Dios, ya está, su experiencia de Dios la contaba en el libro. Y entonces, pues eso es lo que le valió, lo que le costó la hoguera. ¿Por qué? Porque se llama el espejo de las almas simples porque ella dice que es fundamental la contemplación. Si contemplamos en nuestro interior, vemos que estamos habitados, que hay una realidad que nos habita. Que contemplando esa realidad, nosotros nos transformamos en esa realidad. La contemplación es lo que nos hace transformarnos en ese Dios que nos habita. Eso lo dice también San Juan en la primera carta, porque veremos a Dios, seremos semejantes a Él. En eso se basó también Margarita.
Y entonces cuando el alma ya está transformada en Dios, ya se ha desprendido de sí misma, ya no necesita nada, porque tiene todo, tiene a Dios. Y eso es lo que hace al alma libre. Entonces puede, como en un espejo, puede reflejar a Dios el alma. Eso fue todo lo que cuenta ese libro, y cuenta los pasos para llegar a esa transformación del alma. Esto pues no gustó mucho porque hay un momento en el libro en que dice que también que las virtudes nos vienen bien al comienzo del proceso espiritual, pero llega un momento del proceso en que ya da igual, como ya estamos convertidos en amor, todo lo vamos a hacer desde la óptica de Dios. No va a salir la virtud sola, no tenemos que cumplirla como si fuera una regla y una ley. Bueno, habla de varios estados del alma, uno gobernado por la razón, que es lo que le he dicho al comienzo, ¿no? de cumplir la norma, las reglas y tal. Y bueno, pues lo que quería en su libro era fomentar en los lectores, y eso ella lo vivía como un mandato interior, como que Dios le pedía que comunicara eso a todo el mundo, y por eso escribe el libro, porque para ella eso era un mandato interior. Bueno, la Inquisición pues la condenó. La condenó porque ella, como he dicho antes, no hizo caso y siguió divulgando el libro porque lo que quería era conseguir apoyos. Estaba tan convencida de esa verdad porque ella se había transformado en amor. Entonces, buscó apoyos en algunos profesores de la Universidad de París, en algunos teólogos que le dieron su apoyo, también algunos franciscanos, algún dominico también le dio su apoyo, y los jesuitas no existían. Le dieron su apoyo y entonces no bastó. Un día la detuvieron, la fueron llevando de tribunal en tribunal hasta que terminó en París, en el Tribunal General de la Inquisición de París. Entonces, 21 teólogos nada menos la juzgaron, o sea que no era para tanto ya. Y se piensa que en la condena de Margarita hubo motivos políticos porque hacía poco habían matado a los templarios. Entonces, eso había ofendido mucho al papado. Y las beguinas en la época ya de Margarita Porel, ya, sobre todo ya en el siglo XIV, ya no eran tan bien vistas. Entonces, el matar en la hoguera a una beguina, pues de alguna manera compensaba al papado que le satisfaría eso y no lo y se olvidaría un poco de la condena por los templarios, ¿no? Era un poco como dar una de cal y otra de arena. Y bueno, pues la pobre, eso pasó, que murió en la hoguera. Pero es curioso porque Margarita murió con muchísima paz, y cuentan las crónicas que iba hacia la hoguera como muy contenta, ¿no? Con mucha alegría. Y es que ella decía que nadaba en el mar de alegría, que es el mar de delicias que fluyen y emanan de la divinidad. Bueno, aquí tenemos a Jaribus de Amberes. Rápidamente, es otra beguina que era de Amberes. No sabemos mucho de ella, de su vida, solo sabemos por los escritos. Esta tiene una producción literaria preciosa. Tiene cartas, porque cultivó muy bien el género epistolar. Era una beguina muy culta. Le enseñaron a escribir y a hablar en latín y le enseñaron también pues, el género epistolar y utiliza muchos términos trovadores en sus escritos. Entonces es una beguina muy culta. Y era maestra de un grupo de beguinas. Entonces las cartas es muy bonito porque se las dirige a las beguinas y habla de ellas como sus niñas. Querida niña, y es que si leemos las cartas son de una actualidad tremenda. Da consejos, es que hasta psicológicos. Cuando te enfades, cállate un poquito y luego hablas. O sea, es que pues, los consejos son muy prácticos en sus cartas, aparte de ser una belleza literaria preciosa. Tuvo también visiones, y en las visiones también las plasmó en un libro, y luego unos poemas maravillosos. Su obra se descubrió a finales del siglo XIX en la Biblioteca de Bruselas, y cómo serían los poemas que los pusieron cuando descubrieron los poemas de Hadewitz, eran tan amorosos que se pensaban que lo pusieron con unas novelas frívolas y no lo pusieron con los libros de teología, ¿no? Porque no se dieron cuenta que eran humor místico, ¿no? Pero así hablaba ella. Bueno, su pensamiento, Hadewitz les decía siempre a sus beguinas que la razón
tenía que estar iluminada por el amor, que tenían que estudiar, formarse, porque eso les daría un crecimiento espiritual y también para la vida, pero que tenía que estar iluminada la razón siempre por el amor. La razón se queda corta, decía Hadewitz. El amor llega a los sitios donde no llega la razón. Y la persona tiene que recuperar ese ser profundo que tiene en Dios, cuya presencia siente en el fondo de su alma. Definitivamente lo que decía Margarita. Más o menos lo que se mueve, lo que decía Margarita. Y tiene que volver otra vez a ese ser en Dios, recuperar su ser en Dios. Aquí está hablando de la mística, de la esencia, pero también habla todo el tiempo de la mística nupcial, habla también. Como está escrito en un lenguaje cortés, la mística de Hadewitz se la define como mística cortés, un nuevo género de mística. Ella dice que en el fondo de todo el mundo, bueno, que esto es verdad, lo diga ella, hay un deseo tremendo de infinito, de trascendencia, de unirse a Dios. Dice que las ansias de ese deseo se encuentran muchas veces con la finitud humana y por eso viene el sufrimiento. El sufrimiento que ella dice, bueno, aquí dice que Jesucristo es nuestra mediación y que para seguirlo a Él, pues hay que pasar también por los sufrimientos. Entonces hay que seguirlo también en el sufrimiento de los pobres y que por eso de ahí les viene ese pilar de atención y de compromiso social tan importante. Y que el seguimiento es un camino que supone discernimiento, que hay que saber discernir. Utiliza mucho en todo su proceso espiritual, todo lo que es el discernimiento y todo lo que les enseña en sus cartas y sus novicias, va también por el camino del discernimiento. Dice que hay dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento interior, generado porque queremos llegar a ese lugar, a ese infinito para encontrarnos con Dios y que muchas veces nos vemos limitados, que no llegamos y a veces Dios se esconde y no lo vemos. El sufrimiento interior, pero también el sufrimiento exterior, el de la calumnia. Las beguinas en esa época empezaron a ser ya calumniadas. Tuvieron en principio el apoyo del Papa Gregorio XI, que emitió varias bulas a los obispos apoyando a las beguinas, pero luego después ya no eran tan bien vistas. Como eran mujeres que no las podía controlar nadie, pues ya empezaron a ser un poquito mal vistas. Bueno, su obra, ya lo he dicho, las cartas y tal. Matilde Magdeburgo. Matilde Magdeburgo, esta era de origen noble, nació en un castillo. A Matilde le encantaba, aprendió todas las costumbres cortesanas de la época, los protocolos, todo, las fiestas con los trovadores, le encantaba. Ella era una mujer del mundo. Entonces ella dice que en un momento determinado de su vida, cuando tenía 12 años, tiene la primera experiencia mística. Ella dice, fui saludada copiosamente por los labios del Espíritu Santo. Matilde de todas es la que más habla del beso y la que más habla de mística nupcial. Y entonces, a partir de ese momento, hay otra frase suya también muy bonita que dice, aquel que fue herido por el amor verdadero ya nunca descansará, a no ser que vuelva a besar los labios que dejaron su alma herida. O sea, a no ser que se vuelva a encontrar con Dios. Esa experiencia que tiene con Dios la deja trastocada por completo. Además es algo que se repite continuamente. Y llega un momento de su vida en el que ella siente, tienes que liberar a los cautivos, tienes que atender a los pobres y dejarlo todo y no quedarte nada para ti. Y entonces ahí empieza a no quedarme nada para mí. Se aturde de tal manera con eso que empieza a escuchar en su interior, que cuando tiene 19 años abandona el castillo, deja los lujos, deja la vida que llevaba y se va nada menos que a Magdeburgo, que era una ciudad grande donde solo conocía a su confesor, el dominico Enrique de Hall, que era el que le estuvo acompañando durante todo el proceso. Allí se pone a vivir y a trabajar, a vivir de lo que trabaja. Ella que estaba acostumbrada a otra cosa, pues se va allí, vive de lo que trabaja y escribe un libro. Tiene unas experiencias místicas y se lo cuenta a su confesor un día y escribe un libro que se llama La luz resplandeciente de la divinidad. Y en él pues plasma todo lo que es su relación con Dios y todo lo que es su vida espiritual. Es un libro
que lo escribe a lo largo de toda la vida. Va escribiendo primero unos capítulos y luego después le va añadiendo más según se va transformando ella también. Su vida espiritual tiene 3 fases. La primera fase, ella dice de gran ternura. Ella utiliza un lenguaje erótico en todo el libro, pero es que dice que ella está enferma de amor por Dios, que no puede utilizar otro lenguaje porque desea ardientemente unirse con Dios. Luego tiene una fase segunda, que es la que ya se produce esa fusión con Dios, esa unión con Dios. Y luego ella dice algo que me parece también muy bonito, que Dios se aleja para aumentar en nosotros el deseo de Él. A mí esto me parece precioso, porque así cuando tenemos una etapa de aridez o lo que sea, pues como que es para aumentar ese deseo, ¿no? Que también son buenas esas etapas para aumentar el deseo. Y luego, al final de su vida, lo pasa fatal. Lo pasa muy mal porque la critican. Lo primero la critican. Tiene que recluirse en el monasterio cisterciense de Helta. Es un monasterio. Y allí, bueno, se encuentran otras 3 místicas, otras 3 grandes místicas, que son mujeres místicas también, y entre las 4 las llamaban las místicas de Helta. Porque la persiguen, por lo que ha escrito en el libro, los curas la quieren perseguir. Y entonces se tiene que recluir allí, porque si no van a acabar con su vida. Y luego es una fase de profunda oscuridad. Ella no siente a Dios por ningún sitio, por ningún sitio. Entonces lo pasa muy mal. Sabe que está Dios ahí porque ha gozado de Él, pero no lo pasa mal. Y luego encima se queda ciega, así que lo pasa un poco mal al final de su vida. He puesto aquí esta frase porque me parece muy bonita de esta etapa. Cuando mis ojos se entristecen desterrados, mi boca calla humildemente, la lengua se traba desdichadamente y mis sentidos se preguntan a cada instante, ¿qué será de mí? Entonces, lo único que ansío es correr tras de ti, Señor. Cuando mi carne languidece de ti, mi amado Señor, ¿cómo estoy yo y dónde estás tú? Y es que yo creo que eso también nos lo preguntamos nosotros muchas veces. ¿Dónde estás cuando llega una enfermedad, cuando no nos sale un proyecto, cuando se nos tuercen las cosas, ¿no? Esto es como muy real. Bueno, pues eso. Esta no la vamos a ver, Beatriz, porque no tenemos tampoco mucho tiempo. Vamos a ir un poquito a Hildegarda de Bingen, que es la que os he dicho antes, solo para que tengáis un poco una idea de ella. Y dos datos curiosos. Cuando tenía 8 años, era la menor de 10 hermanos y cuando tenía 8 años, sus padres la entregaron como diezmo a un convento que había cerca de su casa, benedictino. Hoy a nosotros esto nos puede parecer una atrocidad, pero es que ella dice que fue lo mejor que le pasó en su vida, porque gracias a eso pudo ser la mujer grande, fuerte, poderosa, pudo estudiar, formarse, la mujer que había soñado Dios, ¿no? Gracias a haber podido estar allí. Allí conoce a una abadesa, entabla una relación magnífica con Jutta de Sponheim, que era hermana del jefe de su padre. Su padre era caballero que trabajaba para el conde de Sponheim. Jutta era la hermana y la dejan bajo el cuidado de Jutta. Vivían como en una celda pegadita al monasterio. Y cuando en un momento determinado ella toma el hábito y se hace monja de clausura. Jutta es la abadesa y fue de todo. Fue escritora mística. Cuando muere Jutta, ella es la abadesa, la monja por unanimidad la nombran abadesa. Fue escritora, poeta, música, botánica, mística, bueno, absolutamente de todo. Escribió una cantidad exagerada de libros, muchísimos. Y bueno, su pensamiento, pues eso, todo el pensamiento de Hildegarda se basa en que Dios es el que es, basándose en el Éxodo. Es la única vida que no se origina en otra. Y habla mucho, bueno, que el hombre tiene que continuar, la obra creadora. En sus obras vemos un sentido de la ecología increíble. Vemos un sentido de respetar este planeta, de respetar la tierra, de cuidar la tierra. Es maravilloso, ¿no? Toda la obra en medio de Hildegarda. Y bueno, pues también decía eso, ¿no? Que se puede conocer a Dios por distintos medios, por la fe, por la naturaleza, por el hombre, porque el hombre está hecho imagen de Dios. Conociendo al hombre conocemos a Dios. Y bueno, pues más o menos ya está. El fin de las beguinas.
pues las beguinas empezaban a ser sospechosas porque eran autónomas, tenían ellas su propio dinero, nadie se ocupaba de ellas, ¿no? Nadie les gestionaba el dinero. Es que incluso entonces los conventos de monjas estaban dependientes de uno similar de varones, que era el que llevaba la economía y gestionaba la economía. Hildegarda consigue independizar por primera vez en la historia los conventos femeninos y los masculinos. Aquello fue algo tremendo. Tuvo que luchar mucho contra el abad, que no quería que se fueran, porque Hildegarda tenía mucha fama y claro, le daba muchísimo dinero. Entonces, porque había muchas visitas al convento, a verlo y tal, todo eso generaba unos recursos económicos y no quería que se fueran. Cuando se van a un convento, que era un antiguo convento, era un antiguo monasterio, ellas lo reconstruyen, pues encuentran con que sus monjas le hacen un poco una jugarreta, igual que los israelitas a Moisés en el desierto, ¿no? Que dicen, jolín, con lo bien que estábamos, aunque dependíamos de los hombres, pero lo bien que estábamos en San Isidoro, ahora tenemos que estar aquí pasando frío, calamidades y tal. Tiene ahí una revuelta también de las monjas que tuvo que hacer frente también. Fue consejera de papas, emperadores, era una mujer muy sabia, muy sabia. Estableció también correspondencia con Bernardo de Claraval, porque quería, a toda costa quería que las obras que ella estaba escribiendo, que se las aprobara alguien, que entonces le escribe a Bernardo que si esa obra es buena, y San Bernardo le contesta también una carta cortita, pero muy profunda, en la que dice que puede seguir adelante con su obra, como que le da permiso. Bueno, pues todo esto hizo que las beguinas fueran poco a poco perdiendo eso que tenían antes. Y entonces al final el Concilio de Vienne, en el año 1311, promulga este decreto que prohíbe toda forma de vida beguinal bajo pena de excomunión. Pero fijaros cómo le dan la vuelta a las cosas. Afectadas por una suerte de locura. Claro, ellas estaban felices, habían descubierto a Dios en su vida y estaban felices. Discuten, hablan sobre la Trinidad y la esencia divina, puesto que tales mujeres no prometen obediencia a nadie, no tienen una regla aprobada por una institución eclesiástica, no son ciertamente religiosas, aunque llevan hábito y estén asociadas a órdenes religiosas que están de acuerdo con ellas. Los franciscanos y los dominicos siempre las han protegido. Hemos decidido y decretado que su modo de vida debe ser definitivamente excluido de la Iglesia de Dios, bajo pena de excomunión. Entonces las beguinas pues no les quedó más remedio que ir desapareciendo lentamente. Algunas se fueron a sus casas, se quedaron viviendo solas, manteniendo esa forma de vida, otras se fueron a conventos y en algunos lugares todavía se mantuvieron los beguinatos. Por ejemplo, en Bélgica, en Brabante, fueron respetados y siguieron viviendo un tiempo más libremente. Bueno, pues su obra permaneció y es para nosotros hoy una fuente de libertad y de vida interior. Y nada más. Yo hasta aquí.